Buenos días, tardes, noches, profesor Berly y todo aquel que esté viendo este video. Nuestro grupo va a hablar del análisis de peligro de sequías en los distritos de Cayoma y Arequipa. Ahora bien, en cuanto a nuestra determinación de área, nosotros escogimos tres distritos: Majes, Vítor y La Joya, como principales, mientras que como secundario estaba el distrito de Santa Rita de Sihuas, los cuales se encuentran en el sur del país, perteneciendo puntualmente al departamento de Arequipa y Cayoma en el caso de Majes. El departamento de Arequipa es uno de los más propensos a la ocurrencia de sequías, acompañado de Puno, Cusco, Tacna, Moquegua y Apurímac. Evaluamos las ocurrencias de sequías en dichas zonas, asociándolo a la ocurrencia del evento ENSO, o fenómeno del Niño, el cual ya antes afectó provocando variaciones como el déficit hidropluviométrico en diferentes zonas, afectando directamente las descargas de diferentes ríos como el río Camaná-Majes. También lo asociamos a lo que en los años anteriores con la ocurrencia del evento ENSO de 1982 al 1983, que provocó una de las sequías más devastadoras de su historia, que afectó intensamente la economía de estas zonas. Siendo esta la parte más importante de nuestro trabajo, mostramos a continuación el mapa de peligro de sequía para distritos de Cayoma y Arequipa. Podemos observar que dentro de los distritos tomados en cuenta, La Joya y Vítor son los que presentan mayor alteración o mayor riesgo de este fenómeno meteorológico, llegando a valores de hasta muy altos. Por otro lado, el distrito de Majes viene a ser el distrito menos afectado, ya que si bien tiene varias zonas que pueden ir entre valores desde altos, medios a bajos, la zona principal poblada, como podemos observar, tiene un valor bajo. Los distritos de Santa Rita de Sihuas y Santa Isabel de Sihuas actúan en este caso como una suerte de buffer que permite conectar todo el corredor desde Majes hasta La Joya. Estos distritos buffer tienen también su respectiva afectación ante la sequía, que vienen a ser valores entre medios y altos. En este mapa se encuentran muchos elementos expuestos, tales como la agricultura, los hospitales, los colegios y las estaciones meteorológicas, así como también los ríos, que son las principales fuentes de agua que abastecen a los centros poblados de esta ciudad. Ahora pasando a lo que es el análisis y la determinación del peligro, tenemos que el mapa de peligro sirve para identificar riesgos de bajos a muy altos, teniendo como elementos expuestos principales el potencial agrícola, la capacidad de uso mayor del suelo, centros de salud, centros educativos, cuerpos lóticos y estaciones meteorológicas. Los parámetros empleados para realizar este mapa han sido, como factor condicionante, la humedad, que significa un déficit extremo y áreas de mayor riesgo, y como factor desencadenante la precipitación y evapotranspiración. Esto va a determinar el grado de afectación de la zona. Estos factores combinados van a generar el mapa de forma holística. Y en cuanto a los valores, tenemos que, primero, el valor muy alto o rojo constituye que van a estar 6 puntos agrícolas cruciales. Va a haber ausencia de precipitación e incremento de evapotranspiración, y se va a dar un afecto mayoritario de la calidad de vida y la economía del sector agrícola. Bajando una categoría en el riesgo alto, se va a tener una mayor vulnerabilidad de sectores agrícolas, educativos y hospitalarios, ya que va a existir una mayor demanda hídrica. Pasando al riesgo medio, los sectores afectados van a ser cuyo grado aumenta. Y en riesgo bajo, se va a tener una resiliencia frente a las sequías, como es en el caso de la zona de Majes. Pasando al análisis de los elementos expuestos, empezaremos comentando las instituciones educativas. Estas constituyen la segunda prioridad de agua potable, saneamiento y promoción de la higiene, según el plan de contingencia de SEDAPAR frente a sequías. No obstante, contamos que, dentro de los distritos de nuestra región, los mencionados en el mapa, como por ejemplo Majes y Vítor, tienen porcentajes muy bajos de colegios que cumplen con un porcentaje adecuado de estos servicios básicos. No obstante, tenemos que dentro de los distritos estudiados, el principal viene a ser Majes en cuanto a cantidad de instituciones educativas, con 25, mientras que Vítor solo posee 5 y La Joya solo posee 3. Pasando a los antes mencionados hospitales y centros de salud,
Estos vienen a ser la primera prioridad en el plan de contingencia de Sedapar respecto a usos de agua que se elaboró en el 2015. Los hospitales naturalmente tienen que ser los primeros en contar con agua potable, saneamiento y promoción de la higiene. Pasando a los centros poblados, tenemos que el Pedregal viene a ser el centro poblado más grande del área de estudio, con 51.000 habitantes en 2018, mientras que otras localidades también de Majes, como La Colina, el asentamiento B1 y el asentamiento B2, tienen 3.700 personas cada uno de estos. Luego está La Joya con 30.000 personas, siendo el segundo centro poblado más grande del área de estudio, y finalmente está Vítor, un pueblo pequeño con solo 2.500 personas. Los servicios básicos que se tienen son que en el Pedregal existen 2 reservorios de red paralela de distribución de agua de Autodema, mientras que en La Joya existe una micromedición de 91%, existiendo muy pocas conexiones en sí. Mientras tanto, en Vítor, las 2.500 personas que habitan la localidad cuentan con servicio básico de agua potable. En todos esos 3 distritos se da una continuidad promedio de 24 horas al día. No obstante, en el Pedregal y La Joya, como ya lo mencionamos antes, estos sufren un déficit respecto a la cantidad de viviendas que cuentan con este servicio. Finalmente, el último elemento expuesto es la actividad agrológica. Como podemos ver, la superficie sembrada de Majes es muy alta, de más de 14.000 hectáreas, de las cuales los principales cultivos son 48% de alfalfa y 15% de maíz forrajero. No obstante, Majes también posee una importante producción pecuaria, ya que es la primera cuenca lechera del país, con un total de 61.238 cabezas, que corresponde al 42% de las vacas de ordeño. Por otro lado está La Joya. La Joya tiene un área arable mucho menor que la de Majes, con solo 5.693 hectáreas, y el principal producto viene a ser la cochinilla cultivada en las tunas. Vítor, por otra parte, tiene una superficie agrícola aún menor, casi la mitad de La Joya, con 2.816 hectáreas, de las cuales 2.055 son destinadas para bajo riego y se trata de canales de tierra en un 95%. El cultivo principal de Vítor viene a ser la vid. Como podemos ver en los cultivos de la actividad agrológica, ya nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, Majes y Vítor son más susceptibles a las sequías, ya que los cultivos requieren más agua. No obstante, La Joya, al tratarse de cochinillas cultivadas en tunas, son un poco más resilientes por el tipo de la naturaleza de la planta. Una vez terminado de ver los elementos expuestos, tenemos que hablar un poco de lo que es de la gestión de riesgos. Esto busca estudiar el grado de exposición de las personas y sus actividades, a fin de lograr una solución que normalmente desemboca en generar un plan de mitigación en el área agrícola. Existen metodologías y estrategias. Respecto a las metodologías, son 3 principales. 1. Clasificar en base a los periodos de sequías, esto tomando como principal factor la deficiencia de precipitación a fin de generar un registro en el tiempo. El segundo, clasificar de acuerdo a la cobertura vegetal, de tal forma que tomamos índices NDVI generando áreas con impactos o deterioros. Y la tercera es generar una cultura y percepción y conocimiento local, ya que se sabe que a mayor participación de la población local se va a dar una mejor manera la toma de decisiones. Por otro lado está el tema de las estrategias. Tenemos 5 principales. La primera es la generación y construcción de reservorios y represas, para tener el agua en épocas de sequía. La segunda es con políticas y leyes para regular el recurso hídrico. La tercera consiste en la implementación de métodos de riego, en los cuales la tecnología juega un importante papel. El cuarto viene a ser los cursos de educación y prevención, para generar una cultura del agua. Mientras que el quinto consiste en la construcción de canales de regadío, para que todas estas zonas gocen de buena cantidad de agua.